Claro. Dos componentes importantes para identificar a la próstata. El componente estromal, el componente fibromuscular y el componente glandular. Y ese glandular yo tendría que precisarlo con un revestimiento epitelial en mi capa. Epitelio, a ver, ahí está. Y podemos ver la capa de células basales que pueden ser planas o cúbicas bajas y un epitelio cilíndrico o cúbico en la parte interna. Y aquí tenemos el estroma fibromuscular. Bueno, aquí vamos a ver el adenocarcinoma de próstata. La gran mayoría de las glándulas prostáticas al momento de establecer el diagnóstico de un adenocarcinoma de próstata también están agregados a una hiperplasia prostática, como la vemos acá. Aquí, si observamos ese campo, pues eso va a ser una hiperplasia prostática, ¿no? En una glándula prostática normal no tendría que haber tanto estroma. Recordemos que el estroma también se aumenta en su número en la hiperplasia prostática, característico porque si no, no la denominaríamos hiperplasia, a través de una estimulación de la dihidrotestosterona, de los receptores androgénicos, del estroma, proliferan esas células y el estroma aumenta. Es por eso que en algunos reportes, y ustedes lo van a ver cuando ingresen, van a ver de repente pues, hiperplasia estromal. ¿Por qué? Porque la aguja ingresa sobre el estroma, ¿no? Y así lo reporto. Particularmente, yo le pongo hiperplasia nódulo glandular prostático o hiperplasia prostática. ¿Por qué? Porque la hiperplasia estromal forma parte de la hiperplasia prostática. O la hiperplasia prostática benigna, que se llama Gorión, porque la hiperplasia ya pertenece o nos denota benignidad. No hay una hiperplasia maligna, no hay. Puede encontrar un aumento del número de células atípicas en una hiperplasia maligna, pero no puedo decir que es una hiperplasia, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar nosotros? Lo que vamos a buscar es una zona donde encontremos las características en relación al adenocarcinoma de próstata. Como es un adenocarcinoma, los cambios los vamos a encontrar a nivel del epitelio, del revestimiento de estas células. Más rápido lo busco. Y aquí lo que estamos observando es que las glándulas ya se van haciendo pequeñitas, van disminuyendo el diámetro de la luz de estas glándulas. ¿Y qué característico a nosotros nos despierta el interés o la sospecha de que estamos frente a una neoplasia maligna? Pleomorfismo, por supuesto, el tamaño de los núcleos se hace evidente. ¿Qué más vemos ahí? Nucleolo. En una glándula prostática hiperplástica o una próstata normal, porque la mayoría son hiperplásicas, yo no veo nucleolos. No tendría que haber nucleolos. Pues ahí veo nucleolos, ya me llama la atención. La otra característica que vemos ahí que nos llamaría la atención parece bajo mitosis atípica. Mitosis atípica. Y dos, ¿no? Claro que sí, estoy viendo una mitosis. Y esas características, si nosotros recordamos, no pertenece a propase, metapase, ni anapase, ni telopase. Ahí está un conglomerado ahí de la cromatina, que ya es atípico completo. ¿Qué más nos reforzaría que estamos frente a una neoplasia maligna? Tenemos ya los nucleolos evidentes, tenemos pleomorfismo, sí, los núcleos están más grandes algunos que otros, más. El estroma es una cosa. Reacción neoplásica. El estroma, claro que sí, el estroma hace cierta reacción neoplástica en una neoplasia maligna, ¿no? Se hace como más fibroso. Y recordemos nosotros que el estroma de la glándula prostática normal es fibromuscular, ¿no? Debemos encontrar algunas fibras musculares lisas entre ellos, ¿no? Ahí ya se hace más fibroso. ¿Qué más nos llama la atención? Nos llama la atención Está invadiendo justamente. la ausencia de la membrana o de la capa de células basales, ¿no? La capa de células basales en un adenocarcinoma está ausente.
Y esa es una de las características importantes que a nosotros nos permiten establecer los diagnósticos, sobre todo cuando estamos frente a un adenocarcinoma bien diferenciado. Bien diferenciado nosotros le llamamos a aquellos adenocarcinomas que son bastante parecidos a las glándulas normales. Entonces ahí lo único que encontramos a veces es que las glándulas han disminuido un poco de tamaño y es una característica del adenocarcinoma, pero no poseen capa de células basales, ¿no? Nosotros muchas veces en la biopsia, en los filamentos que nos envían 12 filamentos el urólogo, 2 de base, 2 de tercio medio y 2 de ápex derecho. Ahí tenemos 6, igual del lado izquierdo, y tenemos 12 filamentos. A veces en un filamento encontramos 2 que 3 glándulas neoplásicas. Y a veces cuando es bien diferenciado, bastante difícil, ¿no? Es pánico, no hay capa de células basales. A veces es complicado, porque por efecto de corte a veces no impresiona que tuviera. Y los cambios citológicos son muy pequeñitos, ¿no? Ahí nosotros recurrimos a nuestros famosos marcadores de inmunohistoquímica, que me permiten identificar si tengo o esas glándulas tienen o no tienen capa de células basales. Nosotros utilizamos en el hospital el CK34, también se podría utilizar el P63, que me va a marcar única y específicamente la presencia de las células basales. ¿Qué significa? Si esas glándulas sospechosas de malignidad a la tinción de inmunohistoquímica son positivas y se marcan, significa que eso no es una neoplasia maligna. Probablemente la disminución de las glándulas esté en relación a una atrofia de estas glándulas, pero no es una neoplasia maligna. Y si no me marcan, aquí por ejemplo, si yo le hago un marcador no me va a marcar ninguna célula basal, es una adenocarcinoma. Pero aquí es evidente porque miren, las glándulas se van haciendo pequeñitas, se van juntando frente unas con otras, ¿no? Tengo nucleolos, no observo capa de células basales. Por ejemplo, si yo quiero determinar, me voy a esta glandulita que tengo acá, yo veo una sola capa de células, ¿no? Aquí también veo una sola capa debajo de estas células, no veo ninguna célula basal, que puede ser plana, puede ser cúbica baja. Aquí también veo una sola fila de células. Y no tendría que observar nucleolos, ¿no? Ese es un adenocarcinoma. Los adenocarcinomas nosotros lo gradamos. ¿Qué significa? Le damos una gradación y conforme la gradación va siendo más alta, la probabilidad de metástasis, de infiltración de cápsula o de metástasis a distancia, que es la estructura ósea básicamente de los cuerpos vertebrales, es mucho más probable. ¿Cómo lo gradamos? Muy sencillo. Nosotros utilizamos, cuando vemos una estructura tubular todavía, le damos puntaje de 3. Cuando estas se van haciendo cribiformes, y como son cribiformes como esta, ¿no? Más grande, imagínense que tenga un ducto acá, otro por acá, ese es tipo cribiforme, le damos puntaje de 4. Y cuando vemos una masa sólida o vemos células sueltas, le damos puntaje de 5. ¿Y cómo le damos ese puntaje? Yo observo mi campo. Si más del 50% de mi campo son tubulares, mi primer sumando será 3 y el segundo sumando serán las características que siguen en frecuencia. Cribiforme, 3 más 4. Y tendría yo ahí un adenocarcinoma medianamente diferenciado, Gleason 7, 3 más 4. Y ahí viene la dificultad. En una matemática simple, 3 más 4 es igual a 4 más 3. En esta escala no. ¿Por qué? Porque si yo digo 4 más 3, significa que más del 50% es cribiforme, o sea, un poco menos diferenciado. Y 3 sería mi segundo componente. En cambio, si yo utilizo como primer sumando 3, significa que más del 50% son tubulares, ¿no? Y conforme se va haciendo sólido, va perdiendo diferenciación. Cuando nosotros encontramos un adenocarcinoma poco diferenciado, Gleason 8, Gleason 9, Gleason 10, lo más probable es que la cápsula ya esté infiltrada. Lo más probable es que haya infiltración de ganglios pélvicos. Y es probable que también haya hecho metástasis a distancia, ¿no? Solo con ver una biopsia, ¿no? No lo estoy afirmando, pero es probable que eso suceda. En una prostatectomía radical,
Si yo le reporto al urólogo que hay infiltración de cápsula, ese paciente pasa a radioterapia. Pero si no tiene infiltración de cápsula, está localizado solo ahí, lo controla. Si por ahí se le comienzan a elevar el PSA todavía, bloqueadores hormonales. Entonces, la conducta terapéutica depende de los hallazgos que uno le reporta al paciente, uno le reporta al médico tratante. Aquí el objetivo es reconocer el adenocarcinoma y las características histopatológicas la han puesto en evidencia ustedes, ¿no? Pleomorfismo, macronucleolo, disminución del diámetro de los ductos o de las glándulas, ¿no? De los túbulos de las glándulas, una reacción desmoplásica a nivel y la más importante, ausencia de capas celulares. Si yo encontrara capas células basales acá, no sería, por más que me pueda parecer, porque hay algunos ojos muy bien entrenados, el diagnóstico de adenocarcinoma de próstata es complicado, ¿no? Los residentes o los recién terminaditos tienen mucha dificultad en ausencia de inmunohistoquímica para diagnosticar los adenocarcinomas biliares. Se le pasa, lo reportan como normal, ¿no? A una hiperplasia, en un grupo áreas de atrofia. Lo otro que hay que tener presente siempre, y que nosotros lo vemos bastante próstata porque nuestro hospital es un hospital militar. En el hospital militar, la atención son de los militares en su gran mayoría, claro que también se atiende los padres, mamá, papá, esposa, ¿no? Los militares en su gran mayoría se atienden con ellos. Es que a veces nosotros recibimos los filamentos y viene el urólogo, pues, ¿no? Nos dice, en la resonancia magnética hay infiltración y la respuesta de la anatomía patológica no alcanza. Hay que tener en cuenta que nosotros separamos filamentos. Si tú no le has dado al tumor, te digo, no hay forma. Y hemos tenido bastantes problemitas, porque los más problemáticos ahí son los generales, ¿no? Dicho sea de paso, el doctor Torres, el general es la policía retirada, de la FAP retirada. Los generales son bastante especiales para el trato, ¿no? Trabajar ahí es diferente que trabajar en el executivo, trabajar en el INSA, ¿no? La población que uno atiende es diferente, ¿no? Y ellos agarran su maestra, me voy a Estados Unidos a que lo vean, ¿no? Me voy a Europa para que lo vean, es un poquito especial, ¿no? A diferencia de un paciente que en el es bien difícil que haga eso, ¿no? Por su condición económica, básicamente. Entonces hemos tenido ciertos inconvenientes, entonces los llevan y los llevan donde los llevan y coincide. ¿Por qué? Porque nosotros en el tiempo comenzamos a ver tantas estas muestras, ¿no? Y la práctica es la que te va administrando, ¿no? Por eso, mientras más casos tú veas de alguna patología, más rápido y más fácil se te va a hacer diagnosticar. Ahí está. Y esta glándula prostática solo tiene una zona para establecer esto, para identificar el cáncer, que es esta que está acá. Cuando nosotros ya salimos, acá, por ejemplo, si le recibe ese campo, en ese campo se le dio pues una hiperplasia, ¿no? Siempre están asociados. ¿Qué será esto? Un calcoforito. Calcario, cuerpo de samoma, calcificaciones. ¿Y este? Petrita. Esto es una hiperplasia, ¿no? Pero esto es cosita, poli. Para que sea un polio pues tiene que tener un eje fibrovascular, ¿no? Y eso estas presentaciones, en la hiperplasia prostática, ¿por qué aumenta el número de células que revista la glándula? Los receptores androgénicos tienen un efecto directo sobre el estroma mucho más eficaz, ¿no? Acá también, pero acá lo que origina generalmente es la inhibición de la apoptosis. Al inhibir la apoptosis, las células no mueren, ¿no? Claro, no se hacen malignas, pero va a incrementar también el número y también favorece, pero no tanto como favorece la proliferación de las células que encontramos en el estroma fibromuscular. Y esto es una proliferación tipo papilar, porque no es una papila, tipo papilar. No es una papila. El epitelio, pues al aumentar el número de células, se imagina y hace como se papila.
Para que sea un pólipo tendría que tener un vaso sanguíneo, ¿no? Por su eje, vascular, nutre. Entonces, reconocer la glándula prostática, si yo les pondría, ahí se los pondría en primer lugar, ¿no? La tinción es para determinar si el borde de sección, el borde quirúrgico o la cápsula está comprometido por la neoplasia y tendríamos que ir aquí, a esta zona. Ese es el cáncer. Ustedes ven chiquitas glandulitas, ahí tengo que aproximar. Dos características para el cáncer que les he dicho: alteración estructural, en número pequeñito, y alteración citológica. Estructural es 5X y citológica tiene que ser a 40X para ver las características que hemos observado anteriormente.